pero realmente en esta tarde queremos examinarnos a nosotros mismos. Realmente nosotros tenemos la luz que estamos hablando y pues tenemos una información necesaria en cuanto a la luz. Y vemos que la luz, vemos tres cosas que la luz tiene. La luz, la primera ilumina, es una iluminación. ¿Y qué es lo que ilumina? Cuando nos ponemos a pensar, ¿qué es lo que hace realmente la luz? Para que haya luz, ¿saben qué es lo que tiene que haber primero? Tiene que haber oscuridad o tinieblas, como le decimos. Tiene que haber eso primero, porque si no, si está todo claro, entonces ¿para qué queremos la luz? Pero entonces es algo que vemos que la iluminación de la luz es el acto de iluminar o emitir luz. Y entonces vemos también la otra palabra es refracción, es la desviación de un cuerpo en movimiento. O sea, todo lo que viene de la luz. Entonces, y vemos la otra palabra que es el almud. Mayormente, comúnmente la mayoría creo que conoce lo que le dicen el almud. O hay alguien que no conozca a lo que le dicen el almud. ¿La mayoría conoce el almud o hay unos que no? El almud, vemos que era, bueno, en cuanto al conocimiento que yo alcancé a conocer, el almud es vamos a ver, es una caja de medir. Yo así le digo, una caja de medir que con eso medían los granos anteriormente. Y si vamos a los tiempos bíblicos y usaban la misma medida, o sea, siempre usaban, en vez de que, a mí se me ha olvidado, ¿sí, hermano? Ajá. Sí, y casi la mayoría conoce, bueno, no todos tienen el conocimiento, pero el almud, el que nosotros conocemos, lo usaban para medir. Entonces vemos que dice el almud, y es una medida, y en tiempos bíblicos dice, usada por los griegos. O sea, no es algo, bueno, para nosotros ya es algo que, dice uno, no, pues ya ni lo conozco. Pero era usado por los griegos y por los romanos. Esa era la medida de ellos. Y ellos sabían. Y anteriormente cuando nosotros allá pues vemos en Guatemala, yo siempre lo escuchaba cuando hablaban de maíz o hablaban de abono, dice, dame un almud, 2 almudes, 3 y así, y 3 medidas, pues eran los que le vendían. Y ellos tenían el precio. Y estudiando y dije, no, pues este es algo, no solo es allí, sino es mucho más antiguo todavía. Y entonces, y si podemos ir más adentro, podemos ver hasta las medidas y la capacidad y todo. Entonces vemos que un almud vemos que es algo que usaban para medir. Y también vemos en cuanto estamos hablando de la luz, y vemos también como 3 reinos que podemos ver. Usualmente se usaba cuando, bueno, en el tabernáculo podíamos nosotros ver, si nos dirigíamos a la luz, cómo es que podíamos nosotros, cómo se podía distinguir las 3 clases de luces. Afuera era una luz natural. Adentro, como lo que estamos viendo aquí, ¿será luz natural esto? Es una luz artificial. Pero en el templo pues se podía distinguir las 3 clases de luces. Una luz natural que era la de afuera, una luz artificial que era lo que alumbraba lo de adentro,
Y se recuerdan, no sé si se recuerdan que en el lugar santísimo había una luz divina y podemos distinguir tres clases de luces: una luz natural, una luz artificial y una luz divina. Y esa la podíamos nosotros ver. Y esto era lo que comúnmente se le llamaba como estaba ilustrado en cuanto por el tabernáculo, cómo es que se podía ver estas luces. Y lo vemos claramente, que vemos que la luz, dice, la luz que había afuera, vemos que es la de la natural, y la de adentro era la artificial, y lo de el lugar santísimo había una luz divina. Vemos que siempre se va en números de tres la luz, y entonces vemos que ese es en cuanto a información, en cuanto a la luz que nosotros podemos tener. Y vamos a ver tres puntos rápidos en cuanto a la luz. Y vamos a ver, la primera es la lámpara. Y vemos nosotros que los focos o lámparas, como los vemos, que están colgados y nos están alumbrando. Entonces vemos, lo primero es que la lámpara. Entonces vemos que, y si nos vamos entonces a los tiempos bíblicos, en los tiempos bíblicos, dice, las casas no tenían ventanas. Y anteriormente se construían y se cerraba todo y no habían ventanas. Entonces, no tenían ventanas. Y entonces, ¿qué es lo que había dentro de un cuarto que no tenía ventanas? Había demasiada oscuridad. Imagínense este lugar, solo tener una sola puerta, sin ventanas y sin nada, totalmente es una oscuridad. Entonces, por eso es que vemos que en los tiempos antiguos se venía usando una lámpara. Entonces vemos que una lámpara se usaban, en los tiempos antiguos se usaban tazones, le llamaban tazones de barro. No era de metal como ahora, y no era como lo que nosotros conocemos, las de vidrio y todo eso, que podíamos prender luz, lo que comúnmente nosotros le decimos el candil. No sé si la mayoría esté familiarizado con eso en cuanto al candil, de que se podía usar un vaso de vidrio con una mecha y se prendía la luz, y ya se podía alumbrar. Entonces vemos esto. En el tiempo bíblico eran tazones de barro y era alimentado por aceite de oliva. Y dice, pues entonces, y así era alimentado. No era esa luz que tenemos en el tiempo actual. Entonces vamos a ver, vamos a ir para entender un poco mejor, vamos a ir a Éxodo, vamos a ir a Éxodo 27. Éxodo 27 y vamos a estar en el verso 20 y 21. ¿Ya lo tienen? Y dice, y mandarás a los hijos de Israel que traigan aceite puro de olivas. Y ahí vemos, por eso podemos ver, dice, cómo eran alimentados estos tazones, dice, de aceite de olivas. Y lo estamos viendo a través de la Biblia. Dice, y mandarás a los hijos de Israel que traigan aceite puro de olivas, machacadas para el alumbrado
para hacer arder continuamente las lámparas. Y hay una palabra que debemos recordar. ¿Para cuánto tiempo se prendían? No se prendían para un tiempo muy corto. La Biblia dice, para el alumbrado, para hacer arder continuamente. O sea, eso no se apagaba. Y al parecer que para nosotros eso es lo que sucede. Que como que nos prenden aceite y ya estamos al 100% como decían y de repente cuando nos van viendo ya, yo creo que el aceite se está acabando, la luz está, y como vemos ahora, para unos yo creo que se les acabó y ya no les dio tiempo a poder agarrar más. Y entonces vemos, dice que hacían arder continuamente las lámparas. ¿En dónde? Y lo que estamos hablando anteriormente, dice, en el tabernáculo de reunión, afuera del velo que está delante del testimonio, dice, las pondrá en orden Aarón y sus hijos para que ardan delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana, o sea, era toda la noche, desde que empezaba a oscurecer hasta que amanecía. Dice, por estatuto perpetuo de los hijos de Israel, por sus generaciones. No solo se iba a quedar solo con ellos, que se siguiera, por eso dice continuamente, y dice, era estatuto perpetuo, dice, de los hijos de Israel por sus generaciones, o sea que se siguiera. No solo que ellos lo hicieran, sino que tenía que seguir, que no se dejara. ¿Para qué? Para que no se apagara. Pues hoy vemos que dice en el verso 20, dice, para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. O sea, que no hubiera oscuridad. Y entonces vemos que esto es lo que representa el aceite, y vemos que ¿para qué era? Para que se mantuvieran las lámparas encendidas, que no se apagaran. Entonces vemos, y esto lo que alcanzamos a ver, ahora si lo vemos en nosotros, tenemos que ver que dice esto, lo que representa en nosotros es al Hijo de Dios en la vida, en nosotros. Y esto, ¿cómo es que lo podemos saber? Yo creo que son versículos que hasta lo tenemos de memoria. 1 Corintios 6, 19. Primera de Corintios 6, 19. ¿Ya lo tienen? 1 Corintios 6, 19 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Y esto es lo que podemos alcanzar a ver en nosotros, eso es lo que representa el Hijo de Dios en la vida. ¿Cómo? Hasta cuando nos demos cuenta que dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? Dice, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Y esto es lo que vemos que representa al Espíritu Santo cuando viene en cada creyente. Por eso es de que estamos viendo el creyente en el mundo. Y eso es lo que sucede. Y la mayoría de veces cuando yo comparto con personas y dice, como si se recuerdan cuando empezamos, y dice, no, sí, yo creo. Y es que la Biblia dice que hay que creer.
Y es algo que a veces yo voy y digo, sí, ¿y dónde dice? Y se sabe en el versículo. Y digo, a ver cómo dice. Y a veces voy y les digo, oh, bueno, vamos a ver cómo dice. Y ellos dicen, y se llevan los versículos de Romanos 10. Romanos 10:9. Y ellos lo leen así tan rápido que dicen que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios les levantó de los muertos, serás salvo. Ya ve, ahí dice que hay que creer. Y le digo, sí, ahí tienes que creer. Pero le digo, ¿te falta algo? No, decía, a mí no me falta nada. Y ellos, y le digo, ¿y dónde? Y justamente una persona creo que fue la semana pasada, me dijo, ¿y dónde? Pero sí, ahí está claro. Le digo, sí está claro, pero ¿te falta algo? Y le digo, y ahí dice que todos los que creen. Le digo, sí, creen. Le digo, pero, le digo, no está en tu corazón. Y le digo, léelo despacio y dice, y creyeres en tu corazón. Lo mismo que vemos el versículo anteriormente. Y nos especifica dónde es donde Cristo va a estar, en tu corazón. No es suficiente solo con el creer, sino en el recibir a Cristo. Y por eso es que vemos también en Apocalipsis 3:20, donde dice, he aquí yo soy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz, y dice que entraré a él. Y ahí especifica que Cristo tiene que estar adentro. De lo contrario, ¿qué es lo que va a suceder? Sí, puede estar como le vemos, el cascarón puede estar, pero no hay nada adentro. Y eso es lo que sucede con muchas personas. Y eso es lo que estamos viendo en cuanto al creyente en el mundo. Y eso estamos viendo que hasta que no se den cuenta que si hayan recibido a quién, es al Espíritu Santo. Entonces eso representa, el Espíritu Santo, bueno, representa que es Jesucristo cuando viene a nosotros. Entonces vemos que es en cuanto a la lámpara, porque pueden estar, ¿qué sucedería si no estuviera fluyendo la corriente eléctrica en estas lámparas? No sirven para nada. Y cuando vemos a través de la palabra de Dios, pues, y si regresamos atrás en Romanos, donde dice en Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Y ahí viene, dice, no buscan a Dios. Y no solo no buscan a Dios, dice, son inútiles, o sea, totalmente no sirven para nada. ¿Por qué? Porque Cristo no está en ellos. Y eso es lo que podemos nosotros ver, y a través de la palabra de Dios podemos afirmar que tiene el verdadero creyente en el mundo, representa, como nuestro texto lo pudimos ver, dice, representa a la luz. Y entonces vemos, vamos a ir, bueno, la otra, bueno, eso vemos en cuanto a la lámpara. Ahora, si vemos la lámpara que tiene que estar llena, aquí vemos que dice que anteriormente se usaba con un tazón y debería estar llena con aceite de oliva. En nuestros cuerpos debe estar Cristo a través del Espíritu Santo. Si no está Cristo ahí, ese cuerpo puede estar caminando, pero está muerto, bueno, como le dicen, muerto en vida. Y entonces vamos a ver una luz necesaria. Y entonces vemos la luz necesaria, si ya vimos que es en los versículos que acabamos de ver, nos afirma que Jesucristo es la luz verdadera. Y lo vamos a ver con otros versículos, vamos a ir a Juan 8:12, a ver qué nos dice la palabra de Dios en Juan.
Juan 8:12. ¿Lo tienen? La palabra de Dios nos dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino tendrá la luz de la vida. Y aquí este versículo nos afirma que nuestro Señor Jesucristo hablando y diciéndoles, por eso es de que vemos que la luz, dice una luz necesaria y que es Jesucristo, y Él mismo diciendo de sus propias palabras, diciéndoles a ellos, yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no anda en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y vemos aquí que Jesucristo es la luz. Y no, si vamos a ver que no debe de haber duda si Cristo está en nosotros a través del Espíritu Santo, y eso es lo que nos va a hacer mover, y eso es lo que del tiempo que estoy congregándome aquí, del tiempo ahora, todo el tiempo sucede lo que está sucediendo ahorita. Nomás desaparece el pastor. Y a veces él tenía razón. Anteriormente él decía, no voy a decir a ninguno. Pero algo pasaba y algo sucedía y volvía a suceder. No llegaban. Y digo, no, pues si lo hacían cuando él no lo decía y ahora le digo, y ahora lo dice, está peor todavía. Y parece que parece que esa luz no es de Cristo. Y al parecer parece que fuera una luz puesta que está en el pastor. Y deberíamos nosotros de reconocer, no importa quién esté, tenemos que ir. No importa pero tenemos que ir. No solo cuando esté el pastor. Bueno, si es que estamos viendo que la luz de Cristo es la que nos hace mover, porque a la luz de Cristo dentro de nosotros, el Espíritu de Dios, Él no nos dice que Él nos hace recordar lo que debemos de hacer, y eso es algo que podemos nosotros examinarnos, si Cristo es el que está en nosotros. Y vemos que hay varios versículos que ahí mismo en Juan podemos ver. Vamos a ir a Juan 1:4. Juan 1:4 dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Es algo que podemos nosotros notar. Dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y ahí mismo vemos, ahí mismo en Juan 9:5, vamos a ver unos versículos donde nos afirman en cuanto a Jesucristo, que es la luz verdadera. En Juan 9:5, ¿lo tienen? Dice, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. ¿Cómo es que nuestro Señor Jesucristo, y a veces, justamente estaba conversando con alguien hoy y me dice, no, es que por más que yo le quiera decir algo, dice, pero no, es que no le hacen caso a uno. Es alguien que según él va y también lleva el mensaje. Yo por eso ya lo dejé de hacer, porque no, nadie le hace caso a uno. Le digo, sí, pero si ni a Cristo le hicieron caso. Aquí lo estamos viendo que incluso Él era la luz, o es la luz. No podíamos, sino es que es la luz. Y ni aún así, ni aún estando Él enfrente de ellos y diciéndole,
entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. ¿Y le hacían caso? No le hacían caso. Y esto es lo que estamos notando aquí, que nuestro Señor Jesucristo, incluso Él les decía que Él era la luz. Por eso que vemos que Jesucristo es la luz verdadera y es necesaria para cada vida. Y vamos a ir a otro, ahí mismo en Juan 12:35. Entonces Jesús le dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis la luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. El 36 dice: entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Y ese es algo que nosotros debemos de ver. Entonces, Jesucristo aquí nos está hablando: entre tanto que tenéis la luz, dice, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Debemos de ser el reflejo de la luz. Nosotros no tenemos la luz, sino el reflejo de la luz que está en nosotros. Eso es lo que se debe de ver. Y donde dice reflejo de la luz. Y esto normalmente por lo regular era encendido una luz era encendido en casa. No prendían una lámpara y la prendían afuera. Es que vemos que las lámparas que prendían cuando lo vimos que era en el tabernáculo, dice que era para que alumbrara adentro. No era para que alumbrara afuera. Y entonces vemos que en el transcurso de ya tener la luz, que la luz es Cristo, la que está en nosotros, afuera en el mundo, es que puedan ver la luz, no la de nosotros, sino la luz de Cristo en nosotros. Es como vemos que estas lámparas, si no está fluyendo la electricidad, no pueden alumbrar. En una total oscuridad, aunque sea una lámpara que estuviese prendida, se puede ver de lejos. ¿Pero por qué? Porque por la energía que corre dentro de los cables y llega a dar a la lámpara. Entonces, esto es lo que vemos también, que es solo a través de Jesucristo es que nosotros podemos dar el reflejo de la luz. Y esto lo vemos si regresamos a nuestro pasaje que leímos en Mateo 5, 14. Y es lo que nos dice la palabra de Dios. Vemos que dice, y eso es lo que pudimos ver, que en el 14 dice: vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Y esto lo vemos que no se puede esconder. Y eso es algo que la mayoría de los que hemos caminado de noche, porque yo creo que algunos que no, pero en una oscuridad uno logra ver una luz, aunque esté por muy lejos, se logra ver. Si nosotros podemos ver así, eso es lo que deberían de ver afuera en nosotros. Y dice en el 15, dice: ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra
a todos los que están en casa. Entonces ese es algo que podemos ver, que si prendemos una luz y vemos que el almud vemos que es una caja, y entonces no prendemos la luz y la ponemos debajo en la caja, ¿qué va a suceder? No va a alumbrar. Y aparte de que ahí tapada, no es posible que se apague. Siempre la luz tiene que, y la mayoría, algo que a mí me hace recordar, cuando se me hace, no recuerdo, pero si estoy mal en tal vez unos 3, 4 años, el único trabajo que yo hacía en casa era de agarrar el candil. Mi papá se dedicaba a lo que hacía en herrería, bicicletas y todo lo que era en herrería. Y sus trabajos de él los hacía de noche. Y ahí le prende el candil. Y ahí uno prendió el candil. Y uno de niño, levántalo más arriba y uno está ahí, ya se viene más abajo. No, levántalo más arriba y ese era el trabajo. Alumbrar. Y ahí hasta ahora cuando estaba leyendo dije, no, sí, ese era el trabajo que hacía uno. Y qué tan interesante es la luz. La luz hay que levantarla, no hay que ponerla abajo. Y parece que para nosotros decimos, tenemos a Cristo, pero allá afuera parece que estuviéramos debajo de un almud. Pero esperemos que nos podemos hacer un pequeño examen y decir, no, si Cristo vive y mora en mí, que vean a Cristo, que vean la luz necesaria que es Cristo. Y entonces vemos en cuanto en la parte en el verso 16, dice, y así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Yo creo que es algo que por tanto repetirlo y leerlo nos debería quedar hasta de memoria. Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Y esto lo vemos, vamos a ir, bueno, vamos a ir a Tito 3:8. Tito 3:8. Y es algo que podemos ver, dice Tito 3:8, dice, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Entonces vemos que dice, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. Dice, para los que creen en Dios, procuren ocuparse en buenas obras. Y es algo que, una de las obras que a través de la luz, y justamente hoy me hicieron una pregunta. Dice, oye, dice, ¿por qué todas las tardes ya no estás aquí en el taller? Y le digo, ¿qué pasó? Dice, todas las veces, dice, te he visto aquí en las tardes. Dice, y ahora ya tiene tiempo y no te veo. Y ya le pude compartir y le digo, no, pues, digo, todos los días tenemos ocupación. En las tardes y le mencioné, y le digo en la mañana, el lunes tenemos colegio bíblico, martes discipulado, miércoles servicio, jueves, bueno, discipulado, y viernes junta de varones, y le digo sábado, y le digo, ¿cómo vives?
Y dice, ¿y por qué cambiaste todo eso? Le digo, no, le digo, es que, y es algo que vemos que está trabajando en uno. Y a veces digo, ¿será no sé cómo es que lo ve la persona? Pero está viendo algo diferente. Y le digo, no, es que, y yo le digo, no, es que pues estoy haciendo un part-time para Dios. Y él nomás se ríe y me dice, no, le digo, eso, le digo, y no está diciendo nada, le digo, debería ser más. Y le digo, porque para los primeros discípulos era todos los días, no solo eran unas horas como uno los dedica nomás. Y eso es lo que deben de ver. Entonces vemos que dice, palabra fiel es estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras, estas con las que son buenas y útiles a los hombres. Y eso es algo que podemos ver, si se recuerdan, en la parte final del verso 16. Ahorita vamos a regresar ahí y vamos a ir a 1 Pedro 2:12. 1 Pedro 2:12. Primera Pedro 2:12, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en los que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Y esto es algo que siempre la mirada de las personas está sobre cada uno. Y hay una persona que siempre llega, ve que ahí en el taller, y me dice, la vez pasada que yo le había compartido, y él me dice, ¿y a poco en tu iglesia les obligan a ponerse saco? Dice, porque yo te vi un día, dice, andabas ahí, dice, andaba hoy manejando, dice, andaban caminando, no sé dónde nos vieron. Dice, andaban con traje. Dice, pero ese es muy exagerado. Dice, porque pues es que en la Biblia no lo dice. Y él empezó a agarrar con la Biblia. Y le digo, oh, es que se me hace, ¿no serán ustedes los testigos de Jehová? Y algo así, la gente se empieza a dar cuenta. Y digo, a veces estudiando este mensaje y digo, ¿será que están viendo? Espero que estén viendo la luz del Señor. Digo, porque si me están viendo a mí, no creo que sea algo correcto, pero sí que ojalá y vean lo que el Señor puede hacer. Y solo eso es a través de la palabra de Dios. Y eso es lo que podemos ver, dice, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros como malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Y esto ya nos vimos que si regresamos ahí a la parte final, ahí en Mateo, del verso 16, 5:16, y esto vemos que dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. Y eso es lo que hemos estado leyendo. Y dice, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, cuán interesante es la luz, dice, alumbrar a los hombres. Y es algo que, bueno, no se puede negar,
Pero hay personas que, bueno, están en tinieblas, porque pues esa es la palabra clave, están en tinieblas, no entienden. Y esta persona que me había dicho que por la vestimenta y todo, le digo, pero tú vas a una iglesia. No, pero ahí nosotros dice, no, ahí nosotros podemos ir como nosotros queramos. Y le había puesto un ejemplo. Le digo, ¿sabes qué? Lo que sucede, porque él me dijo, pero es que en la Biblia no dice. Digo, sí, pues yo creo que en la Biblia pues no te puedo asegurar algo. Le digo, pero sí podemos ir. Si tienes tiempo podemos ir a leer. Digo, pero es que ahorita no, tengo que ir a hacer algo que hacer. Digo, te lo pone bien fácil. Ni vamos a ir a la Biblia, pero para que tú entiendas. Digo, si alguien viniera ahorita, nos habla a los dos y nos dice, ¿saben qué? Viene el presidente Trump en Cincinnati. Están invitados a una cena. Aquí están los boletos, el restaurante donde van a ir y los esperamos mañana en la tarde. Le digo, ¿te irías tú como estás vestido ahorita? Oh, no, pues yo me fuera a comprar mi traje. Y le digo, sí, podemos honrar a un hombre. ¿Y cuánto más al Creador que hizo los cielos y la tierra? Y dice, y me dejó sin palabras, dice, ya no le puedo preguntar más. Dice, porque, sí, tiene razón. Dice, no le puedo excusar. Dice, con lo que me dijo, dice, suficiente, dice, para ir. Dice, no necesito que me hable más de la Biblia. Pues, digo, ¿se entiende? Y le digo, pues es empezar a enseñar la luz que mora en nosotros. Eso es lo que... Y ahí ve uno que la gente necesita, y está en tinieblas, porque pues realmente no puede entender lo que significa la luz, y vemos que la luz verdadera es Cristo. Entonces vemos que el propósito de la luz, ya vemos en este versículo, que es alumbrar para que vean. En la oscuridad nadie va a ver, pero sí pueden ver una luz. Y eso es lo que representa, eso es lo que representa el creyente en el mundo. Que vean la luz de Cristo en ellos. Y al final, que no glorifiquen al hombre, sino que glorifiquen a Dios. Y eso es lo que vemos, el propósito de glorificar, dice, al Señor. Y esto lo vemos, vamos a ir a Filipenses 2:15. Filipenses 2:15. ¿Lo tienen? Dice, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Ese es el gran propósito de cada uno. Dice, para que seas irreprensibles y sencillos hijos de Dios. Y gloria al Señor si los que estamos aquí hemos recibido a Cristo y somos hijos de Dios. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos ver? Dice, tenemos que resplandecer como luminares en el mundo. Y sabemos que el mundo es tinieblas. Entonces, ese es el propósito del Señor. Para que cada creyente aquí en el mundo, algo que estudiando este pasaje,
dije, ¿será que nos están viendo? ¿Cuántos han visto, bueno, no sé cómo le llaman los, yo lo digo animalitos, los que están en la oscuridad, una luz prendida, las luciérnagas? Ojalá y así nos vieran en el mundo. Ver pasar una luciérnaga, una luz, pero la luz de Cristo. Pero en la oscuridad nosotros podemos ver las luciérnagas alumbrando y alumbrando. Y la primera vez que yo me atreví a agarrar una, estaban los niños, me atreví a agarrar una y me quemó en la mano por la luz. La luz de ellos es fuerte. Y digo, el Señor así quiere que nosotros alumbremos, que somos luminares ahí en el mundo. Y este es algo que para nosotros, ese es el propósito de la luz. Y ese es el propósito. Y yo creo que los que estamos acá, nosotros, ese es el propósito. Ojalá y que no somos muchos, pero aunque sea, nos puedan ver allá afuera en la oscuridad. Que digan, oh, este lleva una luz. Y mucho más si nos conocen. Y dice, oh, ¿cómo era este? ¿Será de él? Y ojalá y que digan y que lo glorifiquen al Señor. No es porque va ahí a una iglesia, no porque es hijo de Dios. O digan, este es verdaderamente hijo de Dios. Porque se va a distinguir. ¿Por qué? Por lo que alumbra. Y es lo que podemos ver nosotros. Entonces, vamos a terminar aquí vamos a terminar con un versículo, 2 Corintios 3. Segunda Corintios 3, 2. Dice ¿ya lo tienen? Entre 2 y 3, dice nuestras cartas sois vosotros escritas en nuestros corazones, dice, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedras, sino en tablas de carne del corazón. Y este es algo que podemos meditar en esto y ver si realmente cómo es que Dios pudo escribir las tablas. Dice que Él las escribió con su dedo. ¿Cómo es que a nosotros? Dice que cómo es que fuimos dice, escritas no con tinta, sino con el Espíritu Santo del Dios vivo. Dice, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y este es algo claramente que podemos ver y ojalá y el Señor nos haya hablado en esta tarde. ¿Cómo está el testimonio de cada uno? Y a veces, les digo sincero, cuando yo muy empecé, a mí me costaba. Y a veces decía, no, pues que aquí sí, pero afuera no, es que es difícil afuera. No sé si solo a mí me pasaba, pero anteriormente eso es lo que me pasaba. Me costaba. ¿Y saben qué? Sí, espero que eso estaba sucediendo, que en vez de poner la luz en alto,
la luz trataba de ponerlo debajo de la luz para que no lo vieran, para que no vieran a Cristo. Y esto espero que les haya traído en memoria, en recordar de lo que Cristo ha hecho y de lo que Cristo sigue haciendo. Si a alguien usó Cristo para que nosotros llegáramos a Él, y Cristo nos está usando a nosotros para que alguien más vea la luz que es Cristo y llega primeramente a ser salva y volver a ser otra luz pequeña. Pero ¿cómo? Si no alumbran los que están aquí, no alumbran afuera. Y esto, pues cada uno se puede hacer el examen de dar cómo está el testimonio de cada uno. Y esa es la respuesta, es personal. Y es, si no lo está haciendo, es tiempo que lo empiece a hacer. Que levante la luz que es Cristo y que puedan ver y que al final que no glorifiquen al hombre, sino que glorifiquen a Dios. Pero no va a suceder si Cristo no está en cada corazón. Y el versículo que acabamos de ver dice, sino en tablas de carne del corazón. Y ahí es donde está Cristo. Y es a través del Espíritu Santo. Y bueno, hermanos, yo creo que espero que hayan recordado algo. Yo sé que estos temas se han hablado y se siguen hablando. Y el Señor va a seguir hablando. ¿Por qué? Porque pues necesita volver a decir, no, ya es tiempo. No tapes la luz que hay en ti, sino levántala y que vean a Cristo en ti. Entonces, bien hermanos, esto es el tema de hoy que el Señor puso en mi corazón, volver a traerles, y espero que esta luz nos haga reflexionar y poder ver cuánta necesidad hay para el mundo afuera. Sé que el mundo está en completamente oscuridad. Yo lo digo completamente porque por más que a veces uno trata de compartir y la gente no escucha. Y lo mismo y ha sucedido, como esta persona que me había dicho también. Pero el trabajo de nosotros es alumbrar si Cristo mora en nosotros. Y vamos a ir en oración y si pues el Señor le ha hablado, pues vamos a orar y puedan tomar decisiones. El altar está abierto y vamos a orar. Gracias te damos, Padre. Gracias por esta tarde que, Señor, tú has hablado. Sabemos que es tu palabra la que nos ha hablado, Señor. Gracias, Señor, por hacernos recordar, Señor, la luz que tú nos has dado, Señor. Pedimos, Señor, que tú nos hables a cada uno, Señor. Perdónanos, Padre, porque siempre estamos faltos ante ti, Señor, pero te pedimos, Señor, que tú nos hagas, Señor, recordar, Señor, lo que tú hiciste, Señor. Tú hiciste ver, Señor, no solo ver, hacerles ver que tú eres la luz, Señor. Y también ahora sigue estando, Señor, que reflejemos esa luz, Señor, si tú estás en nosotros, Señor. Señor, no podemos, Señor, en nuestras fuerzas, pero tú puedes hacerlo, Señor. Te damos las gracias, Señor, porque tú eres un Dios de oportunidades y tú nos hablas cada día, Señor, constante. Te pedimos, Señor, que seas tú el que nos haga redargüir los corazones y poder, Señor, alumbrar
la luz que tú has puesto en nosotros, Señor. No permitas, Señor, que esta luz, Señor, esté apagada, Señor, o si hay alguien, Señor, que necesita hacerse ese examen, Señor. Te lo pedimos, Señor, que tú hables al corazón, Señor, y le hagas ver, Señor, cuánta necesidad hay, Señor, de la luz en esta completamente oscuridad, en tinieblas, Señor. Hay mucha gente, Señor, que necesita ver tu luz. Y te pedimos, Señor, que tú trabajes en cada uno de nosotros para que la luz tuya se pueda ver, Señor. Te damos las gracias, Señor, en esta noche. Gracias, Señor. Tú sabes, Señor, las peticiones, Señor. Tú sabes las decisiones, Señor. Tú los conoces en cada corazón, Señor. Y te damos las gracias, Señor, porque tú nos permites, Señor, aún todavía escuchar tu voz, Señor. Hablarnos, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos hablas. Y también te pedimos, Señor, por el pastor que está predicando tu palabra en el lugar donde él esté. Úsalo grandemente, Señor. Gracias, Señor, por hablarnos. Y te lo pedimos y te lo rogamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.